Pero para ti, Tucker, ¿cuáles son las mayores mentiras contra Estados Unidos tras el 11 de septiembre? Bueno, la mentira central es la propia comisión del 11 de septiembre, que fue un instrumento político de la administración Bush, dirigida por un tipo llamado Philip Zelikow. Y, de principio a fin, él orquestó la explicación del 11 de septiembre de una manera que benefició a las facciones neoconservadoras dentro de la administración Bush. El objetivo era aprovechar el dolor e indignación de ese día para convencer a los estadounidenses de invadir Irak, que no tenía nada que ver con el 11 de septiembre. Y él escribió el informe de la comisión con eso en mente. Y por cierto, lo escribió antes de la investigación. Literalmente, lo bosquejó antes de saber los hechos. Luego, durante la investigación, él sistemáticamente. No estoy adivinando, por cierto. Esto no es una teoría de conspiración. Este es el testimonio de personas directamente involucradas en la comisión. El presidente de la comisión, Tom Kean, el exgobernador de Nueva Jersey, gobernador republicano. Él orquestó todo el asunto e impidió que los investigadores indagaran cuestiones clave. Por ejemplo, la CIA sabía que muchos secuestradores del 11 de septiembre estaban en Estados Unidos. Los habían seguido, como sugiere el tráiler, por todo el mundo. 11 de los 19 secuestradores tenían visas para viajar a Estados Unidos emitidas en Jeddah, Arabia Saudita, justo en el momento en que John Brennan era el jefe de estación de la CIA en Arabia Saudita. Sabían que estaban aquí. No ocultaron el hecho de que estaban aquí. O sea, Khalid al-Mihdhar, que era un saudí de 26 años. El avión que se estrelló contra el Pentágono estaba en el directorio telefónico de San Diego y era seguido por la CIA. Todo esto está documentado, y no solo por la CIA, sino por servicios de inteligencia extranjeros, probablemente los británicos, posiblemente los franceses, definitivamente los israelíes, lo sabían. Ahora, no alego que ellos cometieron el 11 de septiembre, pero afirmo, porque es un hecho, que estaban conscientes de que los secuestradores estaban en Estados Unidos planeando un ataque terrorista contra Estados Unidos. Nunca pasaron esa información al FBI, a la policía local y mucho menos al público estadounidense. 3,000 personas murieron. Entonces, ¿qué es eso? Grandes partes de la historia del 11 de septiembre se omitieron del informe de la comisión. Por ejemplo, ¿qué pasó con el edificio 7? Que no solo no estaba junto a las Torres Gemelas impactadas por aviones, sino que tenía un edificio en medio. Y esos edificios se derrumbaron esa tarde, por razones que nadie ha podido explicar. No es una locura preguntar, no hay una explicación real, no hay una explicación plausible de cómo se derrumbó ese edificio. Entonces, hablemos de eso. Ni siquiera se menciona en el informe del 11 de septiembre. Bueno, hablemos de eso un momento, porque es una de las muchas, ya sabes, cosas que han estado en debate desde entonces. Si analizas la investigación de la Torre 7, las conclusiones de la investigación fueron que la Torre Norte, al caer, había provocado un montón de incendios en el edificio 7. Y era una estructura de acero y no debería haberse derrumbado, pero lo hizo. Que estos incendios ardieron toda la tarde y creo que fue como a las 5 de la tarde o algo así. La torre finalmente cedió ante la maraña de incendios que ardían en su interior y fue la única vez que le había pasado a una estructura construida de esa manera. Sin embargo, ha habido otra torre muy similar en estructura que desde entonces se ha derrumbado en Teherán, así que ya no es la única. En otras palabras, hay otro ejemplo de una torre así que se derrumba. Así que sobre la teoría específica sobre eso, ¿cuál es la explicación alternativa? O sea, si estás examinando otra teoría, aparte de la que la investigación concluyó que fue simplemente que la Torre Norte se cayó, se iniciaron incendios en la Torre 7 y luego finalmente se derrumbó, ¿cuál es la otra teoría a la que deberíamos dar más crédito? Yo no creo que la responsabilidad sea mía o de cualquiera que busque la verdad sobre lo que pasó para proponer una teoría alternativa. La responsabilidad es de las autoridades federales de explicar por qué, por ejemplo, nunca lo investigaron. Por qué, por ejemplo, los escombros y el acero de ese edificio fueron retirados en horas y enviados fuera del país, a Asia. Porque, por ejemplo, un análisis hecho no por locos, sino por químicos, encontró rastros de material explosivo en el polvo de ese día. Porque ingenieros estructurales que no tienen nada que ver en esto llegaron a la conclusión de que eso simplemente no pudo haber sucedido con base en toda la evidencia disponible y que nada de eso se aborda en lo absoluto, ni siquiera se menciona en el informe del 11 de septiembre. Entonces, hay muchas anomalías, como bien sabes, y hay posibles explicaciones para todas. Por ejemplo, el informe de la BBC que anunció la caída del edificio antes de tiempo. Hay todo tipo de razones para preguntarse ¿qué demonios es esto? Pero no nos corresponde a nosotros dar una explicación. Le corresponde a la gente que dirige el gobierno y que dirige la
supuesta investigación sobre esto, decirnos qué fue eso. Mira, Y yo tengo nunca una se mente muy molestaron en abierta. investigar. La razón por la que me interesa ver tu serie documental. Tengo una mente genuinamente abierta y, de hecho, diría que se ha abierto más en general sobre este tipo de cosas. Desde la pandemia de COVID, que yo fui demasiado, creo, crédulo sobre lo que decían las supuesto. autoridades durante la pandemia, para mi perjuicio. Tú y yo hemos tenido esta conversación. Así que tengo la mente muy abierta sobre esto. Los detalles. Por ejemplo, el informe de la BBC que mencionaste se basó en un informe falso de Reuters que retractó poco después, diciendo que no debió publicarse. Claro. Y el edificio, se podía ver el edificio detrás de la BBC, así que obviamente fue ridículo. CNN hizo lo mismo. Pero, habiendo estado en el negocio de noticias, como tú en grandes coberturas, la confusión del momento es común. Y si fue un error genuino de Reuters, bueno, recuerdo, por ejemplo, solo para ponerlo en perspectiva, recuerdo perfectamente estar al aire en CNN cuando el famoso huracán Sandy, azotó la ciudad y arrasó con gran parte de Manhattan. Creo que estabas en Fox entonces. Pero si recuerdas, la mitad de las luces se Estaba fue en en el el Bajo set. Manhattan. Sí, Y recuerdo un informe de CNN de que la bolsa de valores estaba bajo el agua y eso tuvo un impacto inmediato en los mercados globales y resultó que era un informe falso. Así que estas cosas pueden pasar. En cuanto a tu visión general de todo lo que has desenterrado en el documental, ¿has desenterrado alguna evidencia de que hubiera alguna sugerencia en alguna parte de un trabajo interno? ¿O es que lo que mencionas en relación con la CIA y los fascinantes detalles de estas dos personas en particular a las que seguían es más una metida de pata que una conspiración? En otras palabras, fue una metida de pata gigantesca que, después de que Bin Laden ya había intentado una vez atacar el World Trade Center, simplemente no hubo un esfuerzo colectivo de la CIA, del FBI, de otros agentes de inteligencia de todo el mundo para evitar que tuviera éxito en un segundo intento. Entonces, ¿es una metida de pata o crees que tiene mérito la sugerencia de que algunas personas en algún lugar deben haber sabido más de lo que nos han dicho? bueno, sabemos que hubo gente que supo. Más de lo que nos han dicho. Alguien vendió en corto acciones de aerolíneas y bancos afectados. Esto no es una teoría de conspiración, no es una suposición. Esta es información disponible públicamente. El FBI descubrió la identidad de la persona o institución que vendió en corto en estos eventos del 11 de septiembre y ganó una enorme cantidad de dinero, pero nunca reveló esa información. ¿Por qué no podemos saber quién claramente tenía conocimiento previo? Si vendes en corto acciones de American Airlines una semana antes del 11 de septiembre, cuando nadie lo sabe, deberías explicarlo. Y si vendes en corto acciones de Barclays y bancos afectados por el 11 de septiembre, ¿por qué no podemos saber quién eres? Estos son mercados públicos, por cierto. Esto no es capital privado, son acciones que cotizan en bolsa. Así que me pregunto sobre eso. Así que claramente sí, hubo conocimiento previo, por cierto. Había un equipo. Esto es según el FBI. Por cierto, esto es el FBI diciendo que había un equipo de extranjeros claramente conectados con inteligencia que fueron arrestados después del 11 de septiembre, como bien sabes, filmando los ataques terroristas. Cito casi textualmente la evaluación del FBI. El FBI determinó que aparentemente sabían de los ataques de antemano. ¿Por qué no podemos saber más? Exacto. Cállate. Eso es intolerante. No, este es mi país. De hecho, conozco gente que murió el 11 de septiembre. Todo cambió por eso. Me fui a Medio Oriente de inmediato. Como todos en nuestro negocio, tú también, estoy seguro. Luego perdimos libertades civiles en casa. Inmediatamente empezamos a torturar y encerrar gente por años. Aún permanecen en Guantánamo sin cargos. Sí. Y el resto, yo incluido, asentimos y dijimos, sí, son malos, terroristas musulmanes. Ahora creo que muchos de ellos eran malos y que eran terroristas musulmanes. Por otro lado, si tu gobierno tortura y encierra indefinidamente sin cargos, ¿cuánto tardarán en hacértelo a ti? Aquí no hacemos eso. Es muy común en el Reino Unido, un país autoritario. No queremos eso aquí. Y el 11 de septiembre cambió drásticamente nuestras suposiciones sobre lo que el gobierno puede hacer. Y por cierto, el principal beneficiario en Estados Unidos de esos ataques fue la CIA, que los permitió. El presupuesto de la CIA se duplicó con creces. Por supuesto, no se nos permite saber su presupuesto, ni siquiera al gobierno. La historia oficial del 11 de septiembre es una completa mentira. El informe del 11 de septiembre es una broma. Tienes a la CIA siguiendo a dos hombres por todo el planeta y luego incluso a Estados Unidos. Correcto. Y no le dices al FBI. La comisión del 11 de septiembre es un encubrimiento.
Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sabía el gobierno? ¿Qué sabían los gobiernos extranjeros? ¿Hubo un encubrimiento? ¿Por qué? Han pasado casi 25 años. Es hora de que los estadounidenses sepan lo que realmente pasó. Se lo vamos a contar. Lanzaremos un episodio por semana. No querrás esperar si eres miembro. Obtienes los 5 episodios el día de su lanzamiento, al instante y sin anuncios. Nuestro primer episodio se estrena el jueves, 11 de septiembre. No te lo querrás perder. Únete ahora en tuckercarlson.com. Gracias por ver nuestro canal de YouTube. Esperamos que te suscribas. Y por cierto, puedes darle a la campanita y recibir notificaciones cada vez que producimos un video. Esperamos que también lo hagas.